La división de los trastornos mentales entre neurosis y psicosis perdura en nuestra concepción de enfermedad mental y trastorno mental. A partir de la década de 1970 algunos cuadros que siempre habían sido considerados psicóticos pasaron al ámbito de la neurosis. Las psicosis son un tipo de enfermedades en las que el paciente parece perder el contacto con la realidad. Se consideran, por tanto, una de las manifestaciones más severas de la enfermedad mental. Comúnmente se conoce la psicosis como locura. Se considera que únicamente los trastornos psicóticos son enfermedades mentales, en cuanto a que su naturaleza y desarrollo cualitativo y cuantitativo los separa de la norma social. El DSM-5 establece la delimitación del concepto de enfermedad a que siempre tiene una causa o etiología física, y clasifica este tipo de trastorno mental dentro del apartado espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Las enfermedades del espectro de la esquizofrenia se caracterizan por la presencia de síntomas psicóticos, alteración del juicio crítico de la realidad, que se manifiesta por la presencia de delirios o delusiones, alucinaciones, pensamiento desorganizado, comportamiento motor muy desorganizado o anómalo, incluida la catatonia. Síntomas negativos. Es así como la psicosis ha quedado relegada a la presencia de delirios, y alucinaciones y trastornos formales del pensamiento. Actualmente este tipo de enfermedades están clasificadas en el DSM-5 como espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Los síntomas de la esquizofrenia suelen ser delusiones o pensamiento desorganizado. Las delusiones son creencias irracionales y extrañas de tipo delirante o ilusorio que implican una deformación de lo real a partir de una percepción errónea. En el pensamiento desorganizado el lenguaje es incoherente, especialmente cuando el individuo está angustiado. Este tipo de síntomas se denominan síntomas positivos. Además, la mayor parte de los pacientes presentan también síntomas negativos, denominados de esta forma debido a que parecen reflejar una pérdida de las capacidades normales. Los síntomas positivos hacen referencia a algo que no estaba en el pasado, mientras los síntomas negativos a la pérdida de una capacidad previa. Además de los síntomas positivos y negativos, la esquizofrenia se manifiesta por síntomas afectivos y cognitivos. Los afectivos definen el estado de ánimo, y las emociones y los cognitivos abarcan la percepción, la cognición y el pensamiento. No todos los síntomas se presentan a la vez, en algunos casos unos se presentan fugazmente e incluso ciertas personas no los experimentan. Los periodos de crisis, estrés o descompensación potencian los síntomas positivos, los afectivos y los cognitivos, mientras los negativos son resistentes a los tratamientos y crónicos. Los síntomas positivos, síntomas psicóticos o de distorsión de la realidad, son de los siguientes tipos: delirios, alucinaciones, desorganización del pensamiento, desorganización de la conducta. Los delirios consisten en la presencia de ideas y pensamientos que se refieren a creencias fijas e inamovibles, que no pueden ser entendidas dentro del contexto religioso o cultural del individuo. Estas creencias afectan emocionalmente al sujeto. Los pensamientos o ideas delirantes no son exclusivas de las psicosis, aunque algunos tipos se presentan con mayor frecuencia. Delirios de persecución o perjuicio: el individuo siente que le persiguen o que alguien le quiere perjudicar. Delirios de control: el sujeto piensa que una fuerza externa ha tomado el control de su mente y o su cuerpo. Delirios de robo del pensamiento: los demás le están robando el pensamiento mediante unas fuerzas extrañas. Delirios de inserción del pensamiento: sus pensamientos no provienen de él, sino que han sido insertados por otros en su cabeza. Delirios de transmisión de pensamiento: el individuo piensa que los demás pueden escuchar su pensamiento. Delirios de lectura o irradiación del pensamiento: los demás pueden leer su pensamiento. Delirios de referencia: el sujeto interpreta los gestos o palabras de los demás dirigidos a su persona, por ejemplo, que la televisión le habla. Delirios de grandiosidad: el individuo siente ser una persona muy importante, por ejemplo, el presidente de una nación, un actor famoso, etc. Delirios místico-religiosos: el sujeto piensa que es Dios o que tiene la misión de salvar el mundo gracias a los poderes especiales que le han sido concedidos. Delirios de culpa o pecado: el individuo cree que ha hecho algo terrible y que debe de ser castigado. Delirios somáticos: el sujeto siente que su cuerpo se está pudriendo o que algo extraño le crece en su interior.
Delirios de celos, el sujeto piensa que su pareja le es infiel. La alucinación es una representación mental que aparece en ausencia de cualquier estímulo real externo, y se presenta con la misma fuerza e impacto con una percepción sensorial real. Se pueden dar diferentes tipos de alucinaciones, pero las más frecuentes son las auditivas, que consisten en que el sujeto oye sonidos, ruidos o voces que se dirigen hacia él. Las voces pueden provenir del exterior o del interior, el individuo escucha sus propios pensamientos. Las visuales, el sujeto ve formas, colores, figuras complejas o personas que no existen realmente. Las olfativas, el individuo percibe olores desagradables. Las gustativas, suelen presentarse con la creencia de que la comida tiene un sabor peculiar, porque está envenenada. Las somáticas, el individuo percibe que algún órgano ha cambiado de tamaño o de forma o siente estar lleno líquido, etc. Las táctiles, consisten en sensaciones táctiles de hormigueo, quemadura o se sienten organismos o cosas en la piel o en el cuerpo. El discurso desorganizado es un tipo de alteración del pensamiento y del lenguaje, que se caracteriza por alteraciones de la comunicación o del lenguaje. La comunicación presenta las siguientes formas: fuga de ideas o descarrilamiento. Tangencialidad, que consiste en asociaciones inconexas o saltos entre temas. Circunstancialidad, hablar sin parar. Esquizoafasia o incoherencia. Neologismos. Taquilalia, ritmo acelerado del habla. Asíndesis, ensalada de palabras sin conexión. Alogia, falta de fluidez o insuficiente producción del lenguaje. En las alteraciones del comportamiento el sujeto se muestra agitado e incluso violento. En algunas ocasiones esta agitación puede producir una absoluta inmovilidad o catatonía. Las alteraciones del comportamiento se caracterizan por los siguientes síntomas: cambios de la vestimenta, por ejemplo, vestirse con ropa de invierno en verano. Apariencia inapropiada. Conducta sexual o provocativa, por ejemplo, correr desnudo por la calle. Conducta agresiva o agitada. Falta de higiene o aseo, anteriormente fue considerado un síntoma negativo. Los síntomas negativos hacen referencia a la pérdida de la capacidad para sentir o experimentar emociones, a la dificultad para sentir placer, a la pérdida de motivación, al déficit cognitivo y o de pensamiento, y a la disminución de la expresión verbal. Este tipo de síntomas afecta la capacidad adaptativa del individuo. Suelen presentarse antes que los síntomas positivos, aunque con frecuencia pasan desapercibidos al inicio de la enfermedad. Los síntomas cognitivos implican el deterioro de las capacidades intelectuales, por este motivo fue la esquizofrenia denominada demencia precoz. Actualmente se considera que la esquizofrenia es el trastorno que mejor expresa la psicosis, especialmente por la incapacitación y disrupción de la vida del sujeto. La esquizofrenia es independiente de la cultura. Se calcula que abarca el 80% de las psicosis. Es altamente incapacitante. El trastorno afecta a todas las áreas y funciones: afectividad, percepción, motricidad, pensamiento, adaptación al medio, conductas y hábitos de vida.